Son muchas las personas que desaparecen todos los años. Son millones. De esos millones, una muy buena cantidad al final aparece o se le encuentra en una u otra circunstancia. Sin embargo, de algunos otros nunca más se vuelve a saber. Nadie sabe qué fue de ellos. Es como que literalmente la Tierra se los hubiera tragado o hubiesen ido a otra dimensión. O quizás otra cosa. Mirad, el vídeo que tenemos hoy os vamos a mostrar una serie de pautas muy extrañas que ocurren con ciertas personas que desaparecen. Quizás no es que desaparezcan, quizás es que han sido abducidas, pero para siempre. Por favor, vamos a ello. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Tal y como he dicho, hay muchas personas que desaparecen en la Tierra. En Occidente es más fácil, la gente está muy inventariada en Occidente. Estamos todos bajo control y saben dónde estamos en cada momento. En otras zonas, como puede ser África, ciertas zonas de Asia, incluso me atrevería a decir que algunas partes del continente americano, es más difícil descubrir si alguien o no ha desaparecido. Y por supuesto, esas personas nunca llegan a ser inventariadas correctamente. Así que nos centraremos en los datos de aquellos que han sido correctamente inventariados, suele ser en Occidente. Cuando desaparece alguien en los países occidentales, por lo general se prepara algún tipo de revuelo. Los medios de comunicación se hacen eco y tiene una especie de repercusión mediática importante. Pero recientemente he visto un increíble documental, desgraciadamente solo está en idioma inglés, producido por David Paulis y en primera instancia está protagonizado por Peter Davenport. Peter Davenport fue un policía que estuvo durante muchísimos años ejerciendo su labor, luego trabajó para la DEA y trabajó para un montón de organizaciones dentro del establecimiento, el establishment policial, quiero decir, y al final de su carrera decidió pasarse a esos casos extraños que nunca son solucionados, como deportivamente. Y cuando el Peter empezó a avanzar dentro de estos casos, se dio cuenta que detrás había algo mucho más tenebroso. Aquellas personas que desaparecían, y en algunos casos muy concretos, lo hacían porque algo se los había llevado. Veréis, voy a ponerme en contexto. Peter descubrió principalmente que en los Estados Unidos estaban desapareciendo muchos cazadores o gente que sencillamente iba al bosque a darse un paseo. Esto ocurría mayormente por estas zonas, las zonas situadas al norte, incluido por supuesto los Grandes Lagos. Aquí la cantidad de cazadores y de personas que desaparecían era sencillamente abrumadora. Había otros puntos también que investigó Peter y estaban situados aproximadamente en estas zonas distintas. Pero lo que él se dio cuenta parece ser que fueron aproximadamente, no recuerdo la cifra, como unos 67 cazadores que desaparecieron en esta zona. Esos 67 cazadores cumplían unos requisitos increíblemente parecidos. Es como que la causa de su desaparición estuviese ligada a unos factores. Permitidme que os los cuente. En general, todos ellos iban solos, no iban con nadie. Además eran expertos. No estamos hablando de gente que no supiera lo que hacía. Cuando se les encuentra, porque hubo algunos casos que aparecieron sin zapatos. Todos aparecían sin zapatos. Y en otras ocasiones, cuando eran encontrados o no eran encontrados, sus mochilas y pertrechos estaban a una larga distancia. Era incomprensible de cómo habían podido llegar allí. La mochila al norte y otras cosas al sur, los zapatos ni siquiera estaban. Otra cosa interesante que descubrió es que en la zona donde ellos desaparecían siempre e indefectiblemente había agua. Había agua. Un lago, un río, una laguna, los Grandes Lagos, como podéis ver ahí arriba.
Eran zonas en las que abundaba el agua. Y otra cosa curiosísima, y es que al día siguiente de la desaparición, misteriosamente y contra todo pronóstico, la meteorología se volvía enormemente adversa. Como que para evitar que la búsqueda fuera minuciosa, se destruía el buen tiempo que podía haber al día siguiente y se volvía un día auténticamente infernal. Como que hubiera un factor, hay que cambiar a la climatología, algo inteligente, pues eso ocurría en muchos casos. Luego, otra cosa interesante es que aquellos que reaparecían, que no eran muchos, aparecían en lugares donde ya habían sido rastreados, y además en muchas ocasiones. Habían sido rastreados por perros, animales, aviones, drones, y al cabo de un tiempo aparecen en ese sitio, como que alguien los hubiera dejado allí. Luego las zonas tenían antecedentes de fenómenos similares en el pasado, leyendas remotas, sucesos 20 o 30 años atrás, cosas de este tipo. Hay una cosa interesante. Se ha dado la circunstancia de que algunos de aquellos cazadores tenían la vasectomía, y aquellos que tenían la vasectomía fueron los devueltos, como que no les querían, no les interesaba. Y una cosa que a mí me resultó interesantísima y que Peter Devenport descubrió: todos ellos tenían raíces alemanas, apellido alemán, genes alemanes, descendencia de allí. Curioso. Luego, otra cosa interesante es que solía producirse en la época de otoño. Y además suelen ser cazadores que se dedicaban a la caza de los ciervos o de los venados. Sí, no se dedicaban a otra cosa. Ciervos y venados, caza mayor. De hecho, cuando fueron observados en algunas ocasiones los ciervos y los venados por parte de cazadores que rondaban la zona, decían y llegaron a ver cómo objetos volantes no identificados secuestraban a venados previamente a haberles dejado como que fueran de hielo, quietos, inamovibles, como que fueran de cristal. Y en esa situación llegaba la nave entre los árboles y se lo llevaba. Pero hay una cosa más interesante, veréis, mirad. Hay un punto en Estados Unidos que se llama el acuífero de Ogallala. Ogallala. El acuífero de Ogallala está concretamente aquí, más o menos. Ocupa todo esto. Es un enorme mar interior que hay bajo tierra y que Estados Unidos tiene. Todo esto es el acuífero de Ogallala. Es gigantesco. Pues ¿sabéis qué es lo interesante? Es que no hubo ninguna desaparición en la zona donde se encontraba este acuífero. Aquí no desaparecía la gente. Y sin embargo, en este punto, este y este sí. Ahora entendemos por qué John Keel decía que en ocasiones habían fenomenología ovni en un estado, en otro, durante un tiempo determinado, pero en el medio no aparecía nada. Como que ese estado no les gustase. Quizás los ovnis se encuentran en esos acuíferos subterráneos y en esos mares subterráneos. Son zonas que cuidan y en las que no efectúan ese tipo de actos. Y estoy diciendo presuntamente, por supuesto. Por contra, esas zonas que están fuera de los acuíferos son ideales para ellos, para efectuar ese tipo de cuestiones. Y además, previamente a que estos cazadores desaparecieran, es como que para tener todo ese perfil tan claro y tan evidente que encaja uno detrás de otro, es como que los hubieran investigado, o por lo menos un poco, a dónde iban, qué iban a hacer. Hay algo extraño en todo ello. Bien, piense en ello, piense que quizás debajo de nuestros pies y donde hay grandes acuíferos, donde hay inmensos mares subterráneos, en realidad lo que tenemos allí son bases ovni, e incluso no descarto que existan ciudades subterráneas que utilicen esos acuíferos como lugar de residencia predilecto. Me acuerdo, fijaos, de donde vivía Enki, el Apsus,
bajo el agua, bajo las tierras, en pozos subterráneos, en enormes acuíferos, allí. Bueno, y agradecer a David Paulides y Peter Davenport ese fantástico documental que han hecho, que es Desaparecidos 411. Fantástico documental donde recogen todos los testimonios. Os aconsejo que si tenéis posibilidad lo veáis. Desgraciadamente solo está en inglés. Allí se llegan a muchas conclusiones adicionales, pero básicamente nos encontramos con estas cosas que quizás poco a poco empezamos a dar forma al fenómeno. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya gustado y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.